Muy buenos días, ya es viernes, es tiempo de hablar de espectáculos y brinco de emoción, contento, encantado, feliz de que nos estén acompañando este viernes extraordinario y más porque estamos celebrando 200 representaciones de la obra de teatro Los Miserables, a la cual acudieron como padrinos de lujo el actor Alfonso Herrera y la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda, quienes se sintieron sumamente orgullosos de que un producto como este esté llegando a 200 representaciones y esté tocando tantas fibras. ¿Quién sabe exactamente qué se vivió y qué se dijo? ¡Chequen esto! La puesta en escena Los Miserables cumplió 200 representaciones, teniendo como padrinos de lujo a Mara Patricia Castañeda, Alfonso Herrera y Eugenio Cobo. Mara Patricia destacó el buen teatro que se hace en México. Que no tienen que pagar para verlas, pasaporte o comprar dólares o euros, o hospedaje, avión, para poder ver una producción del nivel de Los Miserables, como se ve en Londres, como se ve en París, como se ve en Argentina. Alfonso Herrera compartió sus proyectos de trabajo, aunque dijo desconocer que ya se prepara un documental sobre RBD. Terminé una serie de televisión para Fox que se llama Sitiados. Terminé la 6ª temporada de La Ciencia de lo Absurdo. Terminé una serie, la primera temporada de un doblaje, un anime japonés. No he visto absolutamente nada, pero es noticia para mí y te lo agradezco mucho. Leti Calderón llegó acompañada de sus hijos Luciano y Carlo y reveló si los dejará ingresar al medio de la actuación si presentan inclinaciones artísticas. Son muy pequeños, a mí lo que sí me gustaría era que terminen sus estudios, ¿no? Porque siempre los estudios es una base importante, ¿no? Te lo piden para todo, entonces es importante que tengan esta base académica. Y luego, pues ya, lo que ellos elijan ser, yo siempre los voy a apoyar. Erika Buenfil se molestó cuando un reportero le preguntó si fue cierto que en Amores Verdaderos, Marjorie de Sousa se burlaba de ella cuando Eduardo Yáñez la regañaba mientras grababan sus escenas. Ay, no. ¿Maltrato por parte de Marjorie? Sin comentarios. Isabel y Maite Lascurain de Pandora revelaron que sí les gustaría cantar reggaetón. Yo sí me pondré a estudiar un poquito, las tres, un poquitito. ¿Para qué? Pues para no hacer un papelazo, porque yo lo veo con su grado de dificultad. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. La noche de ayer también se llevó a cabo el estreno de la obra de teatro Capricho, una obra que cuenta con mucho equipo multimedia, más de 40 actores, prácticamente más que actores, artistas en escena, además, por supuesto, de una muy buena producción. ¿Quién sabe exactamente quiénes acudieron a la alfombra roja y qué dijeron? ¡Chequen esto! Se llevó a cabo el estreno de la obra Capricho, en la cual participan Alejandro Tomasi, Omar Fierro, Ivonne Montero, Alejandra Ábalos y Melissa, entre un gran reparto. Dicha historia narra cómo una mujer es capaz de todo con tal de llegar a ser famosa. Por la alfombra roja desfilaron algunas personalidades como Cintia Clitbo, quien aseguró sentirse orgullosa de la cartelera teatral mexicana. La cartelera mexicana de teatro es muy grande, es de las más grandes que tenemos. Yo no podría decir en Latinoamérica porque también Argentina está pesada y Brasil es pesado, pero tenemos una cartelera enorme con toda una gama de cosas. Por su parte, Leticia Perdigón le pide a los actores que nunca hablen mal de quien les da trabajo. Que hay que ser agradecidos, pues si nos ha dado mucho y todavía ponle que se vayan a trabajar a otros lados, pues cada quien sus necesidades, pero todavía que te vayas mal y que hables mal de donde te dieron de comer, pues eso sí se ve muy mal. La verdad que hay que ser muy agradecidos porque la vida da muchas vueltas y Televisa en cualquier momento nos vamos para arriba, porque tenemos todo, buenos actores, buenos productores, buenos trabajadores ahí, técnicos, tenemos todos los elementos. Carmen Campuzano, sorprendida con el vestido de Adriana Rivera Melo. Yo ni me siento tan grande, me siento pues en una etapa de mi vida padrísima, resurgí con mucha fuerza, bendito Dios, y bueno, pues hay mucho que hacer porque estoy renovada, empoderada, con muchos proyectos, entonces es una bendición. No me puedo poner en los zapatos de cada quien, pero yo simplemente le deseo todo mi cariño. Dicha obra se presentará hasta mediados del mes de diciembre en el Gran Teatro Molière. 21 Noticias, Berenice Ortiz.
Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. Ya es viernes de ir a disfrutar de los estrenos, de ir a la pantalla grande en compañía de quienes más queramos para poder estar pues al pendiente de todos estos grandes estrenos que semana con semana se están llevando a cabo. ¿Quién sabe exactamente qué les preparamos? ¡Chequen esto! Si no tienes planes para este fin de semana, en 21 Noticias te damos la mejor recomendación cinematográfica para que la disfrutes en familia, con tu pareja o tus amigos. La casa con un reloj en las paredes. La historia cuenta el mágico y escalofriante relato de Lewis, un niño de 10 años quien, tras quedar huérfano, se muda a la vieja y rechinante casa de su tío, la cual tiene un misterioso reloj. Pronto la aburrida y tranquila vida de su nuevo pueblo se ve interrumpida cuando accidentalmente Lewis despierta a magos y brujas de un mundo secreto. Réplicas. Un científico se obsesiona con la idea de traer de nuevo a su familia, que ha muerto en un trágico accidente de coche. La bruja del bosque. Una joven pareja se va de vacaciones a Tailandia y se ven envueltos en una maldición por faltar al respeto a una casa encantada. Colette, liberación y deseo. Cuenta la historia de Gabrielle Colette, autora de las polémicas novelas que causaron gran revuelo en el París de los años 20, Claudine y Gigi. Colette es una joven de un pueblo francés que se casó con Henri Gautier, alias Willy, un carismático parisino 14 años mayor que ella. Interesado en capitalizar su talento, Willy convence a su esposa para que escriba novelas, las cuales no se publicarán con su nombre, sino con el de él. La falta de reconocimiento por su trabajo frustra a Colette, orillándola a tomar decisiones sobre su futuro como escritora fantasma. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Marco, muchísimas gracias, pero aún hay más de los espectáculos. Efectivamente, aún hay más. Y fíjate que les comentamos que más adelante ya tenemos precisamente aquí en el estudio al Super Show de los Vázquez. Están celebrando 50 años de trayectoria.